Muy buenas tardes para todos. Gracias, Laura, por la presentación y confirmar pues algunos acuerdos que tenemos. Bueno, chicos, hoy vamos a tener una sesión que implica mucho estar activo en la sesión, porque un tema de lo que vamos a hablar es un poco de lo que consideramos justo y cómo eso está articulado con algo que llamamos responsabilidad moral. Y para que se logre una adecuada articulación, pues hay unas preguntas orientadoras que vamos a tener que nos ayudan a conocer esa percepción que ustedes pueden tener de lo que es responsabilidad moral. Entonces vamos a tratar de guiar la sesión conforme a unos principios, llamémoslos así, de lo que consideramos lo que es ético, moral, justo, pero también lo que consideramos necesario articular de lo que consideramos como una responsabilidad dentro de nuestra conciencia y también aquello que debemos articular frente a los sujetos sociales que somos. Entonces, vamos a partir de algo básico que es la conciencia y para ello quiero compartirles a ustedes inicialmente un video que nos va a permitir dar una pequeña introducción. Antes quiero que por favor en el chat me escriban si están escuchando bien, si están viendo pantalla, si el audio está conforme. Esto específicamente porque a mis vecinos se les dio hoy por construir, entonces van a estar escuchando por ahí un martilleo constante. Listo. Entonces, permítanme en un momento y ya les permito a ustedes generar visión de pantalla completa para que con eso puedan estar escuchando el audio. De pronto no alcanzaron a ver el video o no le escucharon el video, quiero hacerles una introducción del video que también nos sirve de introducción a este tema, y es el tema de concebir la conciencia como una forma de medir la conducta de los sujetos. ¿Por qué es importante la conciencia? Aquí el hada, en el momento en que Pinocho decide ser persona o decide ser humano, lo primero que le otorga y lo primero que le pide es que sea guiado por su conciencia. Y ser guiado por su conciencia en este aspecto es ser buena persona. Y el ser buena persona está implícito en cada uno. O sea, ella no le pone pautas a Pinocho en el sentido de que le dice, usted debe actuar de cierta manera, sino simplemente tenga un espacio de escucha propio, porque el ser buena persona está interno en cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo logramos de pronto también establecer qué actos debemos hacer para ser una persona justa y para ser una persona ética? Este es un punto necesariamente cuando hablamos de procesos de paz. Y frente a ello es que necesitamos establecer que nuestra conciencia no solamente sea un orientador, sino que nuestra conciencia también nos permita establecer a nosotros conductas conforme a lo que pasa en nuestra realidad. Wilson nos está pidiendo la palabra, ¿escuchamos? Bueno, ayer algo parecido a lo que está comentando Liner, ayer lo escuché por Discovery Channel sobre la existencia de Dios. Entonces ponían ahí a unos niños donde tenían que lanzar hacia la espalda, lanzar como unos dardos. Y les dijeron que cuando ellos lanzaron los dardos, si alguien le daba al lugar donde tenía que apuntar, pues se ganaban un premio. Los niños los dejaron solos y lo que hicieron fue hacer trampa. Al segundo grupo le dijeron que en una silla hay una hada imaginaria que los va a estar vigilando para que lancen los mismos dardos. Entonces, los siguientes niños no hicieron trampa, lanzaron y lanzaron, pero jamás dieron en el blanco. Pero entonces era como esto, como si alguien los estaba vigilando o alguien les decía que los vigilaba,
así no estuviera presente o así no existiera, esa parte de conciencia o esa parte de moralidad se reflejaba más que, que, que respetar las reglas como tal. Listo, gracias, Wilson. Este tema también nos va a permitir un poco anclar eso que hablábamos de empatía, eso que hablábamos de conexión y desconexión moral, y también lo que nos estaba estableciendo el profesor Jefferson anteriormente de los procesos de justicia. Y para ello vamos a retomar, replantear o revolver a reconstruir algunos factores principales que veíamos dentro de este proceso. Y es que cuando hablamos de lo que es justo y de lo que es ético, hay unas cosas que nos vienen de una vez de mente, que es qué es lo que nos está permitido y qué es lo que está prohibido. Y eso no solamente está inmerso dentro de lo que es una decisión social, sino también hay un problema interno, porque dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro contexto social y a la vez dentro de nuestra conciencia, nosotros mismos tenemos establecido lo que es permitido, lo que es prohibido, pero también específicamente lo que debemos hacer. Y frente a ello, Aristóteles nos da una pequeña orientación en el sentido de lo que es la ética dentro de lo que está escrito dentro de la ética de Nicómaco, donde él nos establece que el hombre es un ser social y por ende este debe vivir en comunidad. Pero esta experiencia individual que cada quien crea debe generar una virtud, es decir, que pensar en el otro es algo innato del ser humano cuando empieza a construir una pequeña sociedad y cuando empieza a generar experiencias con el otro. Y ese convivir nos genera a nosotros unos pequeños factores que pueden ser a través de la empatía o a través de ponerse en los zapatos, lo que también nos permite a nosotros de manera interna establecer qué actos realmente podemos generar como permisivos o qué actos realmente para nosotros pueden ser vistos como conductas que no deben estar establecidas dentro de lo correcto. Aquí Aristóteles nos empieza a establecer un aspecto de lo que es la responsabilidad moral cuando hablamos de conducta humana. Y la conducta humana es indispensable establecerla como un obrar. O sea, la conducta es un acto voluntario e involuntario, propio del obrar de las personas. Y él establece, Aristóteles, que cuando hablamos de una manera involuntaria, nos vienen dos cosas a la cabeza. Uno es que este acto involuntario puede ser producido por fuerza mayor, en el sentido de que nosotros no lo logramos percibir y no somos conscientes de ello y es externo a nosotros, pero también nos puede venir a través de la ignorancia. Y la ignorancia también es una forma en la cual ese acto se vuelve una manera en la cual somos también inconscientes, pero no por una fuerza mayor, sino simplemente por el desconocimiento. Y esto nos debe generar en sentido de que de alguna manera, sea involuntaria o no voluntaria, debe producir una sensación. Y el hombre es dado a no querer sufrir dolor, sino a lo contrario. Aristóteles nos dice que la ética está establecida en la felicidad, en la autonomía del ser, como lo decían los griegos, en el sentido de que la felicidad es el bien que debe buscar todo ser. Pero cuando hablamos de voluntario, hablamos de que somos conscientes de pensarnos nuestros actos. Y cuando somos conscientes de pensarnos en nuestros actos, hablamos de que generamos una conciencia a través de lo que aquella le estaba diciendo a Pinocho, de que ser humano implica necesariamente pensarse en ser consciente de los actos, es decir, razonar y tomarse el tiempo de reflexionar sobre aquellos actos que hacemos. Permítame un momento que Michael nos está escribiendo. Marco nos hace una pregunta. ¿Acaso la ley es la cosa? ¿O no, sin embargo, solo tuvo conocimiento de la cosa por la ley? En efecto, no hubiese tenido la idea de codiciarla sin la ley. No hubiese dicho, tú no la codiciarías, pero la cosa encontrada o la ecuación produce en mí toda suerte de codicia. Gracias por el mandamiento, pues sin la ley la cosa está muerta. Ahora bien, bueno, creo que más que una pregunta es una opinión de la ética del deseo. Nos está dando como una puerta. Entonces volvamos a retomar.
La ética, según Aristóteles, como les estaba diciendo, es un punto de la felicidad. Conocer el bien y el mal es una parte de ser capaz de razonar sobre el mismo comportamiento, la misma ética. Entonces, cuando estamos hablando de la conciencia, ya sabemos que estamos definiendo y les estamos dando un acto de juicio a lo que es el comportarse bajo dos parámetros básicos, lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que genera la práctica de la virtud. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos en el colegio, el bien puede ser que usted cumpla todos sus deberes académicos, pero eso no significa que usted es virtuoso en lo que hace. ¿De dónde nace la virtud? La virtud nace desde que usted empieza a generar hábitos en los cuales esos hábitos sí empiezan a generar una virtud, pero sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Si hablamos de un buen estudiante es el que cumple todos sus deberes. Si hablamos de un mal estudiante es aquel que no los cumple. Y la virtud está en el fortalecer, según Aristóteles, esa práctica que lo hace que se vuelva virtuoso en lo que usted considera el bien. Los griegos lo manifestaban de la siguiente manera. El sistema de creencias morales, porque acá hay un gran dilema, ¿no? Y es que siempre hemos puesto la virtud y la moral en dos aspectos totalmente diferentes. Dentro de los griegos, la virtud y la moral son como sinónimos inicialmente. Después de la construcción occidental es que empieza a tener una pequeña división. Pero para los griegos, la conducta es un acto que debe tener una conciencia donde se toman sinónimos y es a través del lenguaje cotidiano donde empezamos a resignificar cada dos de los conceptos. Ahí es donde empezamos a decir qué es conducta y qué es moral y empezamos a tenerle atribuciones diferentes. Pero para los griegos esto significa simplemente que la ética genera unas costumbres y genera un carácter. Es decir, cuando nosotros somos capaces de ser éticos, también somos capaces de generarnos una propia identidad y una propia característica de lo que somos. Es decir, que para los griegos el sistema de creencias genera lo que significa la valoración de la vida y es a través de esa misma personalidad que podemos tener. Es decir, que cuando hablamos de moral y hablamos de empatía y hablamos de esa conexión moral, lo que simplemente estamos haciendo es generar una valoración de vida, es darle un significado de vida al otro y es darle un significado de vida a esos sucesos que nos están dando bajo nuestras propias características y nuestra propia conducta y carácter de ser persona. El sistema de creencias morales puede ser visto también desde la perspectiva de actitudes y de hábitos en los cuales los individuos van haciendo suyos hasta convertirlos en rasgos de la personalidad. Y es por eso que aquí es donde empezamos a anclar un poquito todo eso que hemos aprendido en las anteriores clases, cuando de la Universidad de Rosario nos decían que hay que empezar a generar empatías, hay que empezar a generar ciertos factores en los cuales logremos empatizar y tener una pequeña conexión. ¿Qué es lo que en pocas palabras estamos diciendo en la cátedra bajo estas percepciones también que queremos empatizar bajo lo que es responsabilidad moral? Es que cuando usted logra empatizar, logra no solo empatizar, sino logra tener unas actitudes y unos hábitos que van también diciéndole a usted qué rasgo de personalidad tiene. Y esto es súper importante, no solamente cuando hablamos de cátedra de paz, sino cuando hablamos del concepto de qué tipo de personas necesitamos en una sociedad actual. La moral, según la RAE, pues el diccionario académico, nos dice que nos establecen normas específicas. Y esas normas rigen nuestro comportamiento y nuestra conducta de un grupo determinado. Pero también establece que la ética es como una forma de analizar la naturaleza propia del comportamiento natural. Aquí ya viene una contraposición frente a lo que nos decían los griegos, ¿no? Porque los griegos nos dicen que está a un mismo nivel y es que esa ethos que se construye, que ethos significa ética dentro del lenguaje griego, esa ética que se construye es una ética en la que simplemente debemos generar costumbres a través de nuestras propias costumbres, sistema de valores de vida, pero aquí ya después esa construcción occidental y ese paso histórico que hay nos empieza a generar que ahora la ética es más un análisis frente a los comportamientos morales de los sujetos.
Y todos somos éticos, porque todos tenemos la capacidad de analizar esos comportamientos morales. ¿Y por qué no los analizamos? Puede ser que los analicemos para verificar si mi comportamiento moral está adecuado frente al comportamiento de los demás, o puede ser que nos analicemos para tratar de mirar cómo justificamos nuestros comportamientos. Y cuando tratamos de hacerlo de la manera en que busco analizar las cosas para justificarlas, es cuando empezamos a hablar de qué tipo de responsabilidad moral tenemos, porque frente a esto puede ser que estemos generando discursos en los cuales ese comportamiento y esa conducta que tenemos moralmente es simplemente una forma de justificar mi comportamiento a través de acciones que sabemos que posiblemente socialmente están mal, pero a mi manera de ver son correctos. Hegel nos decía que ética y moral son términos equivalentes, es decir, que no conviene a veces diferenciarlos, pero que sí en el actuar de las personas sí logran generar una visión diferente. En el texto de Hegel de Filosofía del Derecho, él nos establece que la ética son valores inherentes a una comunidad, pero la moral distancia cualquier sistema de valor porque ya es un tema más subjetivo, es decir, de la persona. Entonces aquí Hegel ya nos empieza a dar también una pequeña visión de cómo podemos estar evidenciando esto. El hábito no hace el monje, en pocas palabras, es lo que nos quiere decir Hegel. Es decir, lo que el deber ser no siempre está acorde al comportamiento del ser. Es decir, lo que ya establecimos como correcto, muchas veces para algunos sujetos no es necesario que se vuelva estrictamente dentro del comportamiento. ¿Y por qué es importante hablar dentro de esto? Creo, chicos, que una de las importancias por las cuales vimos necesario hablar de la cátedra de responsabilidad moral es porque específicamente dentro de ese hacer de nuestra adolescencia y juventud es empezar a identificar aspectos morales, sociales que nos construyen y empezar a crear propias identidades. Entonces, ahí es donde empezamos a tener discursos. Entonces, si estoy dentro del tema de la libertad de expresión, del tema de, por ejemplo, pongo en a colación lo que vivimos esta semana, ¿no? Esta semana se hizo la marcha LGBTI y eso generó un montón de discursos y un montón también de opiniones. Y algo curioso, todas las secretarías distritales y todas las entidades distritales de la alcaldía pusieron dentro de sus redes sociales, pusieron todos los membretes y logos institucionales como algo, como un apoyo a la población LGTBI dentro de su propuesta como un tema de igualdad. Esto no se veía antes. Esto antes dentro de lo distrital no se veía porque había una visión diferente. ¿Será que el hecho de que la alcaldesa sea parte de una comunidad LGBTI hace y obliga a todas las entidades distritales a darle apoyo ahora sí a la población LGBTI? ¿Será que el tema del poder genera también un empoderamiento a las otras instituciones y empieza también a generar unos discursos de apoyo o un tema también de que podamos percibir aquello que antes no percibíamos? Y eso también nos implica también que el paso de la historia nos logra percibir que hay cosas que antes no eran percibidas como correctas o ahora sí. No estamos hablando en el punto solo del LGBTI, sino también vayamos a actos históricos en los cuales antes era cohibido hacerlo. Por ejemplo, el tema de que antes una niña de 14 años en Colombia se casara era un tema normal, era un tema bien visto hasta por la iglesia y generaban que una chica, por ejemplo, de 14 años se casara con un chico de 30, no era tan difícil. Y pongo el ejemplo de mi familia. Mi abuela, dentro de su proceso, mi abuela se casó con mi abuelo teniendo 15 años y mi abuelo tenía 31. Y dentro de ese proceso histórico era algo normal, algo bien visto, y estamos hablando de hace unos 50 años. Pero ahora, si en Colombia llega a suceder algo como eso, solo lo justificamos si son poblaciones indígenas o son poblaciones que están no dentro de las limitaciones de lo que regula la sociedad dentro de lo cotidiano. Entonces, aquí es donde vamos a hablar de que esa moralidad permite dos cosas. Y esas dos cosas
habla de que cuando hablamos de actos o condiciones humanas que están dentro de la fatalidad, cuando hablo de fatalidad, son sucesos que que llegan a nosotros y donde nadie se hace responsable, son, por ejemplo, sucesos como terremotos. Entonces, ahí hay un acto de moralidad. El problema es que como es suceso de una fatalidad, entonces no tendemos a generar culpables. Pero si pasa a través de una injusticia, es decir, donde mi conciencia me empieza a decir a mí que eso no es justo y que hay un responsable, entonces nuestro concepto de moralidad va a verse diferente. Y para esto quiero explicarlo de la siguiente manera. Hay un suceso que nos llegó a nosotros a conocer sobre el año de 1975, sobre un accidente aéreo que pasó en los Andes, en los cuales este accidente aéreo se sucedió de la siguiente manera. Un equipo de rugby quiso hacer un viaje a un partido que tenía y salió de Uruguay a través de un avión de las fuerzas militares de Uruguay para irse hasta Argentina, irse a competir. Pero sucedió que entre Mendoza y Argentina tuvieron un pequeño accidente. Y ese pequeño accidente hizo que los 50 tripulantes que habían en este vuelo, más sus 7 personas administrativas del vuelo, generaran un pequeño accidente en el cual sufrieron un pequeño fallo en el avión y terminaron en las cordilleras de los Andes. Pero lo que volvió histórico esto no fue el accidente, sino fueron los sucesos que sucedieron después del accidente y cómo los sobrevivientes empezaron a contar a todo el mundo cómo fue que sobrevivieron. Y es que duraron 72 días en un clima que no les permitía supervivencia, en un ambiente natural donde pues encontrar comida no era algo favorable, sino les tocó generar unas formas de supervivencia. Y la primera forma de supervivencia que ellos contaron es que tuvieron que acudir al canibalismo. Cuando ellos generaron esta historia al mundo, pues obviamente todo el mundo empezó a alarmarse, que cómo así que hubo canibalismo cuando ellos son personas de una trascendencia cristiana. Entonces los primeros que vinieron aquí a generar posturas fue la misma iglesia de que habría que pensarse en estas personas, y más que fue en un año de 1700, entonces el tema de la fe, por ejemplo, para muchos de los supervivientes, cuando vinieron otra vez a la sociedad, el tema del canibalismo les quedó carcomando la mente y para ellos no generó ningún problema el hacer actos de canibalismo. Ellos, por ejemplo, los supervivientes manifestaban de que cuando empezaron a tener actos de canibalismo, el tema empezó a indagar en sus mentes, pero cuando lo justificaron y lo vieron necesario, no generó ninguna duda ni empezó a generar tampoco nada dentro de sus pensamientos ni dentro de su conciencia. El problema de la conciencia de ellos empezó a tener dilemas, fue cuando vinieron y la misma comunidad les empezó a generar dudas frente a ese acto. Tanto que ellos mismos quisieron venir y que la iglesia les generara un proceso de perdón por lo que habían hecho y por haber cometido un acto de canibalismo. Y la iglesia en su momento de vida les dijo no. Eso que ustedes cometieron dentro de la iglesia no está bien visto y no puedo generarles un perdón. El perdón de ellos llegó, imagínense hasta ahorita que el Papa Francisco inició su estado papal, él fue el que les dio el perdón a estos sobrevivientes, pero duraron casi 20 años donde esa conciencia y sobre esa lucha de principios y creencias lograron establecer un montón de dudas e inquietudes en estas personas. Entonces, ¿qué nos genera a través de esto? Y es que nosotros los seres estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados, estamos muy ligados también al que dirán dentro de la sociedad. Entonces, hay actos que de manera personal podemos establecernos y podemos definirnos bajo una utilidad, bajo algo necesario. Pero cuando empezamos a pensarnos frente a otras visiones, frente a otras personas que no vivieron las mismas experiencias que nosotros vivimos, ellos nos pueden generar un juicio de valor. Y ese juicio de valor empieza a generar o a contrastar con nuestros propios principios como persona. Y aquí es una parte fundamental porque dentro de este proceso es que empezamos a ver los valores de diferentes maneras. Empezamos a generar la ética también de otras perspectivas.
Y antes de hablar de estos personajes, quiero ponerles un video que también nos va a permitir orientar el cómo estos valores se ven. Entonces, también les voy a pedir el favor a ustedes que estén pendientes de lo que vamos a realizar, porque a algunas personas en concretas voy a hacerle una serie de preguntas también para orientar el tipo de discusión y que vayamos teniendo participación en este espacio y no se vuelva solamente una cátedra de escucha, sino también podamos percibir la opinión de los demás. ¿Listo? Permítanme un momento. Vamos a enfatizar y a orientar este tema de discusión y esto que les estoy presentando en relación a lo que un poquito a las propias vivencias tradicionales que estamos teniendo en un país. Listo, chicos. Este video nos muestra un poquito esa realidad que dentro de Colombia hemos vivido, pero también nos muestra un poquito también nos genera un poquito esa reflexión. Yo acabo de por el grupo de WhatsApp hacerles a ustedes una serie de preguntas para que fueran pensándolas. Y una primera pregunta es si la moralidad puede ser un acto normativo. Y dentro de ese mismo concepto, también si podemos establecer que podemos normalizar actos de injusticia. Me gustaría que respondieran o tomaran la palabra para responder estas dos preguntas y poder avanzar. Unas dos personas. Si la moralidad puede ser un acto normativo y si ese acto normativo podemos volverlo normalizar como acto de injusticia. Para no generar tanto momento de ahí, entonces aprovechemos que por acá tengo unas personas. Entonces, no sé si Rodrigo Caballero nos puede ayudar con la respuesta inicial y Alison. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la moralidad sí puede ser un acto normativo. De hecho, cuando la mencionaste en un inicio, dijiste que era algo más subjetivo. Yo quedé un poco pensando porque yo siento, al menos desde mi punto de vista, siento que hoy en día es más algo normativo que algo subjetivo. Siento que hoy en día se ha tratado como de como normativizar esta moral para que la gente que no tenga como ese sentido de, por así decirlo, de mayoría de edad, que podríamos hablar de Kant, como una persona que habíamos mencionado, autónoma, responsable, independiente, se acopie a unas reglas que tienen que seguir. Listo. Gracias, Rodrigo. Rodrigo nos dice algo interesante, por ejemplo, ese punto del aspecto subjetivo también es una forma en la cual sí podemos normalizar nuestros actos porque los empezamos a relacionar con el colectivo. Pero el hecho de que los normalicemos significa que cuando no están de acuerdo a nuestra moralidad, entonces serían injustos porque los volvimos una parte normativa. Ahí hay también una pequeña discusión, pero antes de avanzar, escuchemos a Alison. Alison, ¿qué nos puedes tú responder frente a esta pregunta que decíamos si la moralidad puede ser un acto normativo? Hola, ¿me escuchan? Sí, Alison. Sí, listo. Pues frente a la pregunta, digamos que también la relaciono un poco con lo que ahorita tú hablabas de la virtud. Siento que hablar como desde la moralidad, desde esos actos que pueden ser como fortalecidos por nosotros mismos mientras los hacemos prácticos y los como incorporamos en nuestra cotidianidad, se puede normalizar la moral y entender que cada persona tiene un acto moral significativo y diferente a los otros, pero que en conjunto y en colectivo pues nos forma a todos en una, no sé, en una estructura moral como sociedad. Y ya. Gracias, Alison, por eso que nos acabas de decir de que nos puede estructurar moralmente, porque eso me ayuda a dar una pequeña introducción frente a lo que
a este ejercicio que acabamos de ver de las imágenes de Colombia. Ya te doy un momentico la palabra, Roger. Quiero, antes de que se me pierda esta idea. Cuando mostrábamos los videos, creo que las imágenes, cuando nosotros percibimos eso, el ejercicio de los diferentes conflictos que ha tenido Colombia, de las diferentes catástrofes que ha tenido Colombia, en la parte rural se logra percibir eso como una injusticia. ¿Por qué? Porque ellos la vivieron. Y cuando es una injusticia, empieza a generar un montón de moralidades que empiezan a generar procesos de restablecimiento de derecho. Entonces, la ruralidad tuvo un montón de problemáticas que los sectores urbanizados nunca vivimos. Y para los sectores urbanizados, esos sucesos del conflicto armado simplemente fueron unas fatalidades, son accidentes. Algún político alguna vez del Polo Democrático lo llamó, los campesinos que han muerto a través de la guerra de Colombia son simplemente números necesarios para poder llegar a procesos de paz. Entonces, ahí es donde la pregunta llega a surgir. Entonces, cuando hablamos de normativa, porque ahí fue donde empezó a crearse la restitución de derechos, procesos de paz, de que la víctima empezara a tener, a generarse un proceso de políticas públicas para no solo revictimizar, sino empezar a restablecer el derecho de esas víctimas. Entonces, hay sucesos que no son moralmente correctos, que son procesos de injusticia para los que lo vivieron, pero son procesos de fatalidad para los que no lo vivieron, y ese proceso simplemente es generar una empatía, y esa empatía es empezar a mirar por qué llegó ese proceso a suceder. Por ejemplo, con la violación ahorita de la niña en Vera. Eso nos generó un montón también de procesos de discusión también a través de este proceso de conflicto armado. Y es que empezaron a tener justificaciones frente a este actuar. Entonces, Cabal, la política Cabal, que no recuerdo el nombre completo, empezó a justificar el comportamiento de las fuerzas militares y a justificar también el por qué las fuerzas militares deben estar en población en Vera, y es porque hay un montón de aún población y de grupos armados que quieren apoderarse de estas tierras, y entonces eso les da derecho a estar primero en el terreno de la población en Vera, pero también les justifica también en el sentido de que como son personas y son seres que también tienen necesidades, pues ellos empiezan a generar relaciones con la población que hay. Y dentro de esas relaciones, entonces para esta política justifica que las niñas en Vera con los chicos de las fuerzas militares empiezan a generar unas relaciones de pareja, porque esa fue su justificación, y por eso ella no lo vio como un proceso de injusticia, sino como una fatalidad. Y es que, qué cagada que haya pasado en eso, pero eso tiene unas consecuencias, eso tiene un ámbito que lo que logra construir a través de ese discurso es que no es un acto de injusticia, sino simplemente es una fatalidad. Y cuando es visto como una fatalidad, pueden llegar discursos como estos de no es culpa de las fuerzas militares, sino es culpa de la niña por estar en el momento inadecuado, vestida de una manera inadecuada, y adicional, en el momento cuando las fuerzas militares estaban en una situación de no servicio, sino de ser un civil más. Ahora sí, Roger, tienes la palabra. Listo. Hola, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos. Pues, profe, yo creo que cuando usted dice normatizar la moral, pues eso lleva como en cada persona diciendo, no, se normatiza cierto acto y como que crea una regla para él y puede hacer así, sin importar lo que le suceda al otro. Y los actos de injusticia, pues, se cometen, o sea, sí se normatizan los actos de injusticia por lo que decías ahorita, por ejemplo, lo del ejército, o tú matas a un poco de personas y estás diciendo que es en un acto justo, pero pues solamente no valiste lo que pasó con la vida de la persona. Gracias. Listo, sí. Yo no estoy diciendo posturas, ¿no? Simplemente estoy dando como una pequeña información para que nosotros vamos pensando esas dos formas en cómo nuestra moralidad puede generar
discursos a través de lo que es la fatalidad y a través de lo que consideramos injusto, porque nos genera una forma diferente de ver los sucesos. O sea, Michael nos hace una pregunta: ¿el rol que ejerce una persona en la sociedad cambia la forma ética y la moral de la persona? ¿Justifica sus acciones? Frente a lo que estamos diciendo, Michael, sí, porque estamos diciendo que los actos morales tienen a verse bajo lo que sucede como fatalidad o lo que sucede como injusticia. Y para que ustedes logren comprender un poquito más esto, vamos a seguir con la diapositiva, porque hay dos personajes que nos hablan un poquito más de esto, dos filósofos que también se dedicaron a pensar cómo podíamos nosotros trabajar esos conceptos de moral y esos conceptos de ética a través de esto que llamamos fatalidad y a través de esto que estamos determinando como injusticia. Permítame. Listo, ya lo veo en pantalla. Entonces, Ronald Dworkin fue un primer filósofo, es un filósofo estadounidense que nos empezó no solo a ver desde el aspecto político y desde ese positivismo ético, la forma en la cual vemos lo moral desde estos dos valores. Porque él tiene una cierta visión utilitarista que al igual lo tiene Jeremy Bentham, en el sentido de que él habla que los derechos humanos individuales deben siempre procurar el bienestar individual, pero hace una claridad, y es que la ética es específicamente el vivir bien. Y cuando yo hablo de vivir bien, genero unas proposiciones, y esas proposiciones efectivamente no son solo comunitarias, sino también pueden ser subjetivas, porque yo puedo estar viviendo bien, y eso no significa que la comunidad lo esté viviendo bien. Y cuando habla de la moral, habla de tratar a los demás de la manera en que generemos empatía. O sea, tratemos a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Entre su libro Justicia para Erizos, que redacta este filósofo, nos habla que una comunidad decide qué normas jurídicas crear. Y esta moral debe guiar y motivar que se vuelvan en principios. Pero Ronald Dworkin también en este libro nos establece que hay actos que suceden que no son dentro de la normalidad de lo que sucede, sino también son sucesos que se construyen dentro de esa misma interacción que sucede entre las comunidades. Entonces, esto nos da un poco de explicación de cómo esos actos que nosotros consideramos fatalidad y consideramos injusticia se pueden volver normativos. Ponga un ejemplo de esto con lo que está pasando con el coronavirus. El coronavirus se considera dentro de esto como una fatalidad, un accidente, en el sentido de que nadie lo esperaba, sucedió en la naturaleza y nadie estaba preparado para ello. Pero esto nos está generando una lucha entre lo que nosotros consideramos como correcto dentro del comportamiento y dentro de esa interacción que tenemos con otros, pero también está generando unos procesos normativos para garantizar el bienestar de los individuos. Es decir, por ejemplo, esas normativas que ahorita se están estableciendo del aislamiento, de las formas de cuidado del otro, no solamente es un discurso para que usted aprenda a cuidarse, sino es un discurso para normativizar esos procesos que están sucediendo actualmente y que generemos el bien común. Cómo la fatalidad logra a veces emplear procesos donde la comunidad se logra poner más de acuerdo que cuando son procesos de injusticia. Y aquí entra un poquito Jeremy Bentham, y esas imágenes que ustedes ven en pantalla es porque Jeremy Bentham en su época fue un revolucionario, porque Jeremy Bentham entra en un proceso donde en 1748 él establece una doctrina de la ética a través de la igualdad. Y la igualdad en ese proceso era darle la libertad y el proceso de sentirse a la par a los esclavos. Obviamente eso era un acto que era inconcebible porque la esclavitud en esa época era la forma en cómo las monarquías se mantenían, en cómo los procesos de los feudales se mantenían dentro de su estatus social. Entonces, tener esclavos no solamente era un proceso histórico, sino también era un proceso que me daba a mí un sentido de pertenencia frente a mi clase social. Entonces, darle igualdad a ellos
pues significaba también una visión diferente, no solo de la sociedad, sino también de la forma en cómo se construye la sociedad. Porque al darle igualdad a estos seres, implica no solamente también pensarse en derechos humanos, sino también en procesos políticos, en procesos económicos. Y esto también nos establece cómo las visiones de unas personas se pueden entablar en construcciones de transformación social. Es por eso que es importante que estemos hablando de esto, porque estos procesos también nos van enseñando a nosotros cómo logramos establecer que nuestras decisiones, nuestra forma de conducta moral implica siempre al otro. Robinson, te escucho. Bueno, buenas tardes. Pues yo quiero hablar de la parte de que podemos normalizar actos de injusticia. En este momento, pues a mí me parece que como se encuentra nuestro país, se está normalizando la parte de actos de injusticia. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación, lógicamente, pues para que las personas tengan un alojamiento, que las personas pues tengan un distanciamiento, ¿cierto? Pero entonces no pensamos en algunas personas o algunos habitantes de algunas localidades que están en pobreza total, podemos decirlo, y que pues tienen que salir a buscar un sustento. En cambio de eso, la reacción de la policía, pues lógicamente la norma que tienen, pues es poner el paro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó ahorita en el día sin IVA? Lógicamente las grandes empresas se lucraron pues, de todo lo que nos habíamos conservado nosotros, de toda la distancia que habíamos tenido, se perdió en ese momento. Entonces, ahí es donde pues a mí me parece que se están normalizando actos de injusticia. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos atacando a los pobres o a las personas, no, porque pobres no somos, a las personas de bajos estratos, estamos dándoles unas desventajas totales, porque les estamos colocando partes, mientras que a los grandes almacenes de cadenas les estamos dando la oportunidad de que ingresen millones de personas y incumplan la normatividad que tienen. Gracias. Listo, gracias, Robinson. Eso que Robinson nos dice para Dworkin es tener una ética positivista. Y es decir, que la moral cambia según las condiciones empíricas. Entonces, cuando ya entra ese suceso a mi experiencia de vida, entonces yo ya empiezo a pensarme si eso es bueno o malo. Pero mientras no suceda dentro de mis realidades, pues sí, lo sigo viendo como fatalidades. Lo sigo viendo como cosas ajenas. Solamente cuando empieza a ser parte de mi experiencia es que empiezo a pensarme si eso es justo o no es justo. Valentina nos dice, buenas tardes, me llamo Nicole, también creería que es ponerse en los zapatos de los demás y darnos cuenta que no solo se trata del bien unitario. Exacto, eso es lo que Dworkin nos está como tratando de alimentar y que empecemos a crear como conciencia de eso. En el sentido de que debemos empezar a hacer construcciones y a normalizar procesos que sean del bien común, no solamente desde la injusticia, sino también adelantarnos un poco a esos procesos de la fatalidad, porque en algún momento la fatalidad puede llegar a un proceso de su experiencia real y no todas las sociedades están listas para afrontar esto. Y pongo, por ejemplo, el ejemplo que pasó también con el coronavirus en el momento con Ecuador, ¿no? El presidente de Ecuador empezó a establecer unas visiones de cómo él creía que pasaba el coronavirus. Pero a veces nosotros generamos que lo ético y lo correcto es cuando lo establece también un concepto de autoridad, ¿no? Entonces esta persona le damos nosotros la autoridad y le damos la visión de que él es el que sabe cómo maneja las cosas. Y Ecuador llegó a tener mucha gente muerta en sus calles. Y cuando ya empezó no solamente a ser una fatalidad, sino una injusticia, y empezaron a verlo como que venga, esto no es correcto, entonces sí empezaron a generar procesos normativos de lo que estaba pasando con el coronavirus en el caso específico de Ecuador. Ahora hablemos un poquito de Jeremy Bentham. Entonces ya Dworkin nos da una pequeña introducción, es que hablamos de un principio de integridad. Ya no hablamos solo de moral, sino hablamos ahora de un principio de integridad. Y este principio de integridad nos
da la facilidad a nosotros de interpretar un poquito el derecho. Y hablamos del derecho en el sentido de poder dar justicia. Y la decisión de la mayoría es lo justo. Esa es como la visión que tenía un poquito también Aristóteles, ¿no? La decisión de la mayoría es lo justo. A diferencia que para Dworkin es un total rechazo. Y él dice, no, lo colectivo no siempre es lo justo. Porque dentro de esa experiencia, no siempre el colectivo está inmerso de lo que considera justo la mayoría. Hay sucesos que están sucediendo en unas minorías. Y no solamente es porque a ellos les suceden, entonces debe ser correcto. Esas pequeñas acciones que aún son fatalidad para nosotros, en esas minorías pueden ser injusticias y hay que pensarnos en que esas fatalidades que para minorías son injusticias también deben ser normativas dentro de la construcción de la sociedad. Y ahí es donde empieza él a pensarse una constitución democrática. Y Jeremy Bentham nos da una doctrina de la ética donde él también piensa que toda finalidad de la acción humana está vinculada a realizar acciones útiles. Esto de lo útil hay que explicarlo un poquito bien para que no se genere una distorsión frente a ello. Es bueno aquello que no es útil para ser felices, porque el bien interés de Bentham es la felicidad igual que lo era para Aristóteles. Y lo bueno es aquello útil que es para ser feliz, porque la felicidad es el único bien en sí que todo ser posee. Por eso para Benjamin el tema de la igualdad es un tema importante en el sentido de darle a todo el mundo una misma significado de valoración, porque ya la felicidad no es el bien en sí para mí, sino el bien en sí para todos. Y lograr la mayor felicidad para mayor número de personas son acciones que pueden permitir que mi conducta influya en el otro. Entonces, Bentham ya nos empieza a generar de que cuando hablamos de felicidad, la felicidad no solamente es para usted. Y usted no es el único que tiene derecho a ser feliz. Y esa felicidad también implica que mi conducta influye en el otro. Y él nos da una pequeña introducción a lo que se llama cálculo de las consecuencias. Y es que todos tenemos el libre albedrío de poder decidir qué es bueno y qué es malo. Y si eso bueno es mayor, Bentham nos dice, ahí está la moral. Es decir, si esa felicidad está dentro de la mayor cantidad de personas posibles, eso significa que es moral. Cuando Bentham estaba hablando de los esclavos, él habla específicamente en un tema de que dice que no hay que intervenir en la libertad de los demás. Es decir, hay que aumentar el placer y disminuir el dolor. Y esa era como su postura básica para abolir el tema de la esclavitud en su época. Y en el sentido de que cuando una persona tiene dolor, ahí es un acto malo. Pero si aumentamos el placer, y en este momento el placer para los esclavos es sentirse dentro de lo igualitario, entonces ahí sí estamos hablando de un acto moral. O sea, darle dignidad a las personas es un acto moral bajo esta misma condición si lo pensamos como Bentham. En su debido momento, Mills justifica y logra potenciar esto, porque en algún momento el utilitarismo de la ética o la ética del utilitarismo se vio como un posible egoísmo, porque somos seres empáticos sociales. Y en Mills era una postura básica. Todos los seres logramos generar empatía. Y cuando el otro es igual que como lo soy yo, entonces no generamos un egoísmo. Y cuando somos conscientes que es ese punto de que todos debemos ser tratados de la misma manera y que todos merecemos a la par la felicidad y el bien común, entonces el otro y yo tenemos las mismas condiciones. Eso es un aspecto importante, pero aquí también entra un aspecto subjetivo, y es frente a las diferentes sociedades, y es que no todas las sociedades están construidas bajo la misma manera. Y este es un pequeño problema que nos genera a nosotros, porque como no somos sociedades todas de la misma manera,
cada sociedad tiene sus propias costumbres y tiene sus propias cotidianidades, empiezan a surgir también una cierta manera de ver cómo sucede esa moral frente a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, aquí hay dos preguntas que van a ayudar también a alimentar un poquito esto. Entonces, las preguntas van a ser para Jefferson Sosa y Lady Cortés. Vamos a responder solo la primera con estas dos intervenciones. ¿Qué acciones solemos justificar como necesarias en nuestra vida? No de lo que estoy hablando, quiero que lo respondan esto a nivel un poquito personal. ¿Qué acciones solemos justificar como necesarias en nuestra vida? O sea, ¿qué se nos volvió ya algo común y que siempre justificamos, aunque podemos saber que está mal? Liner, independientemente del área, porque creo que también esto depende de cada persona y del área, de algunas áreas. Por ejemplo, puedo decir que a mí se me volvió cotidiano subirme al Transmilenio sin tocar ninguna baranda, y eso no implica que sea justo o injusto, sino que ha cambiado como la manera de hacer las cosas debido a la situación que estamos viviendo. O puedo decir, a mí se me volvió cotidiano pasar por enfrente de la universidad y siempre saludar a las personas que están haciendo la labor de guardia. Ok. Que antes no lo hacía, sino por respeto y demás. Entonces, por eso pregunto, porque no es como muy amplia la pregunta. Sí, no te preocupes, la idea es que sea amplia porque, por ejemplo, algo que tú nos acabas de decir es que las costumbres se construyen. Ujú, Y ese es como un sentido de la pregunta. sí, ¿Qué acciones podemos justificar como necesarias para nuestra vida? En este momento, tu acción, ¿qué nos cuentas? Es, Carita, es justificable no estar tocando antes las cosas en Transmilenio, antes lo hacías de manera, no sabías sí, inconscientemente si lo hacías, pero ahora sí eres consciente de ello. ajá. Listo, gracias, Lady. Jefferson, si no tienes micrófono, Jefferson, venos respondiendo por el chat. Mientras, demos la palabra a... Sosa Yo Wilson. quería hablar. No, no, bueno, espere. No, espere, antes de Wilson, creo que fue el que pidió la palabra. Robinson nos está pidiendo la palabra. Recuerden, por favor, pedir la palabra por ir pidiendo la palabra por el chat del grupo. Robinson. Ah, no, mentiras, Robinson ya le ha dado. Sí, entonces Wilson. Creo que me parece interesante la pregunta cuando, por ejemplo, yo justifico el comer carne, pero no justifico el maltrato animal cuando son corridas de toros o cuando juegan los gallos o se matan los perros. Entonces eso es como una doble moralidad porque de todas maneras la vaca o la res, el cerdo o el pollo también mueren violentamente. Entonces, no sé, justifico eso porque me gusta la carne, pero no justifico el maltrato animal tampoco. Exacto, sí. Jefferson todavía no anda por ahí. Bueno, entonces Valentina, dale. Bueno, Valentina nos escribió, no pensamos en el resto de la humanidad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dando así un egocentrismo al punto de llegar a la envidia de la soberanía, hasta que nos toca vivir lo que los demás están viviendo. Frente a esto que nos está escribiendo Valentina es que se decidió abrir el espacio de hablar de un poquito de responsabilidad moral, específicamente en las vivencias que están teniendo nuestros chicos de IPRO, ¿no? Y es que estar en calle
aunque es parte de la sociedad, genera un proceso diferente de ver el mundo. Igual ser universitario a veces nos encierra un poquito también en la visión de lo que está pasando en el sentido. Pongo, por ejemplo, mi época universitaria. Uno universitario siempre tiende el tinte a veces que uno puede cambiar el mundo y puede transformarlo, y ese es el primer interés, que esa profesión que uno está haciendo es una profesión para transformar el mundo. Y uno tiene un montón de ideales ahí, que no estoy diciendo que después no se cumplen, sino simplemente que nos generan una forma de vivir y unas conductas. Lo mismo que pasa con los chicos de IPRON, y es que esas generalidades de calle también le generan una forma de cómo subsistir y ver el mundo, de cómo comportarse con el mundo. Y esa forma de comportarse con el mundo es a veces lo que nos va generando unas ciertas conductas que pueden generarse como éticas o no. Y bajo esta visión, entonces, la segunda pregunta que está ahí, ¿qué entendemos por una moral útil? ¿Quién nos puede responder esta pregunta? ¿Qué entendemos por una moral útil? Michael, respóndenos en el chat, ya que sé que no tienes audio. Y Paula, cuéntanos, Paula Vélez. ¿Qué entiendes tú, Paula, por una moral útil? Mientras se animan, Laura nos quiere decir algo. Ok, listo. Mientras Laura arregla su micrófono, entonces Michael, estamos esperando que nos respondan. Y Paula, ¿todavía estás por acá, Paula? Para que nos cuentes qué entiendes tú por moral útil. Listo, Paula nos escribió. Creía que es la que produce el bien y la mayor cantidad de personas posible, justamente siguiendo la línea del utilitarismo. Bien. Efectivamente, cuando hablamos de moral útil, hablamos de una moral no que si específicamente sea para la gran cantidad de personas, sino hay otra perspectiva también de la moral útil, y es una moral que responde a las necesidades también de específicamente algo. Es decir, muchas veces nuestras formas de ver el mundo también van explícitamente a la respuesta de cómo vivimos en el mundo. Entonces, por ejemplo, es para eso que algunas personas consideran que el hurto, el colarse en Transmilenio, no es un acto inmoral, sino es un acto normalizado porque lo hace todo el mundo. Entonces, es bajo esas mismas experiencias, y es ahí donde hablamos útil. Utilidad significa ese sentido que yo le doy, y en ese sentido si eso es bueno o malo. Y ahí es donde empezamos a pensarnos si mi comportamiento es bueno o malo, pero entonces siempre entra las justificaciones y entra el punto de la fatalidad bajo mi propia experiencia. Michael nos dice, moral útil creo que se refiere a esa pausa que nos da una información para tomar decisión al diario vivir. Un poco, Michael. Y es que, sí, todo conducta humana ojalá fuera reflexiva y nos diera el tiempo de actuar. El problema es que no todos tenemos esa capacidad a veces de reflexionar de nuestros comportamientos. Y como no logramos siempre reflexionar ese comportamiento, ahí es donde empezamos también a justificarlo, porque la mayoría lo hace, así como pensamos de que es el bien común para todos, a veces también consideramos que esos actos no correctos pueden volverse una forma de conducta dentro de una sociedad porque la mayoría lo hace. Laura, ya nos dice Laura que tiene micrófono. Dale. Ay, sí, casi que no lo logro. Yo quería comentar una cosa, pues que me parece relevante con respecto a esta pregunta de qué entendemos por una moral útil.
y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que juzguemos precisamente la utilidad, porque puede que para mí sea algo útil, pero puede que yo esté pasando por encima de los derechos o de los intereses o del bienestar de alguien por considerarlo útil. Digamos que uno de los autores que tú mencionabas antes, que era Bentham, que está ligado precisamente a lo que dice Michael, a la doctrina del utilitarismo. Digamos que dentro de su teoría también se justificaba mucho que se pasara por encima de los derechos de las minorías porque lo que se buscaba era la mayor felicidad para o el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente. Y entonces ahí uno empieza a pensar como, bueno, ¿qué es útil para mí? ¿Es útil para la mayoría? ¿Y hasta qué punto eso que yo considero útil le genera bienestar a todo el mundo? Entonces eso lo vemos también, por ejemplo, en las jurisdicciones especiales de los indígenas o en algunas situaciones, por ejemplo, de religión también se ve muchísimo. Y bueno, creo que era eso. Listo. Gracias, Laura. Sí, específicamente es esa claridad que nos da Laura, la que también quiero que pensemos para esta pregunta y es el tema de lo útil. Porque no es simplemente que nos vayamos con esa idea de que utilitario es el bien común y si es para el bien común entonces es bueno. No tanto. Y lo útil también hay una forma de percibirlo también desde una manera subjetiva y es en el sentido de que si es útil para mí entonces es bueno. Entonces, sucede mucho lo que a veces pasa con nuestros chicos en IPRON y es que los discursos que les damos los vuelven juicios de valor que les sirve para fortalecer su comportamiento. Y esta no es la idea de la cátedra y es que tengamos más justificaciones para alimentar nuestras conductas, sino que también tengamos espacios para reflexionar sobre ellas. Roger, ¿qué pregunta tienes? Pues, profe, hablando como de la moral útil y esas cosas, pues me entra como la duda, donde se muestra que la hegemonía en la música del reggaetón, pues le dice a la mujer que se puede liberar de su opresión y que puede ser sensual y que puede mostrar y que puede pensar en ciertas maneras en su diversidad sexual. Pero muchos de las personas o muchos de los hombres oponen a este pensamiento porque pues ella ya no puede elegir, sino se acepta al que le toca. ¿Esa sería una moral útil? ¿O se aplica esa moral útil? Yo creo que más que una moral útil, ahí es un juicio de valor primero. Y el juicio de valor, por ejemplo, lo podemos poner bajo si nos gusta o no nos gusta. Y cuando definimos un juicio de valor, ahí sí empezamos a generar procesos de utilidad, en el sentido de que empezamos a ver si eso que para mí es correcto o no es correcto, empiezo a generar procesos que me justifiquen ese actuar. Entonces ya no estamos, por ejemplo, en el tema de la música, yo creo que en estos aspectos ya no es si es bueno para el bien común, sino es bueno para quien lo escucha. Y quien lo escucha tendrá sus razones bajo si es útil o no. Entonces, por ejemplo, recuerdo hace unos añitos que dialogaba con una chica alemana que ella dentro de su mundo todavía no conocía aspectos de reggaetón y estamos hablando que el reggaetón en esa época estaba de moda, salió el sol, entonces es un reggaetón muy viejo. Y pues obviamente el lenguaje que usaba del reggaetón pues no era tan sutil, no, sutil no, tan directo como ahora. Y para ella no generaba ningún dilema, no generaba ninguna posición ni ningún concepto moral. Pero para ella sí lo consideraba como, por ejemplo, para algunos es el hip hop, que es una forma de expresarnos, es una forma de contar la cotidianidad de aspectos populares. Y como son de aspectos populares, ahí está el bien común. ¿Por qué? Es para una población específica, según lo que según la forma en como esta chica veía el reggaetón. Ella decía, eso es para minorías, porque no todo el mundo va a estar acorde a ese tipo de música. Y para esas minorías está bien eso. Sí, Roger. Bien, pero, profe, por ejemplo, yo estaba debatiendo la vez pasada con Homero de esto de las hegemonías y el control de lo que se le, o sea, de lo que se le plantaba como a la persona, ¿cierto? Entonces,
era más no como el gustar, porque pues, aunque a muchos de pronto no nos gusta el reggaetón, se escucha una que otra canción colada en algún lado, en alguna fiesta, en algún momento. Y esta emisión, pues al receptor le llega al inconsciente, ¿cierto? Lo que yo le preguntaba era como si en esa doble moral que tiene la mujer, de que de que puede decir, no, esto no está bien, pero puede que ella tenga una liberación sexual amplia. Yo digo, ¿dónde se está dando esa moral útil para ella? Porque ella se está defendiendo del pensamiento machista y opresor, ¿cierto? Entonces ella dice como, yo acepto que de pronto para ustedes esto no esté bien, pero yo acepto que esto es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y ya no es como antes, porque ya no tiene esa moral, porque ya usted como hombre no le puede decir a ella, oiga, no se vagabunde, eso no está bien, porque la moral y las cosas, porque usted lo que está haciendo es encerrándola, oprimiéndola de lo que ella piensa, creo yo. Sí, ¿Sí, pero Toño? ¿No te la quita? ahí dentro del aspecto y es si la moral es colectiva o es individual. Pongo un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasaba en Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibido escuchar reggaetón y es un estatuto dentro de la política del gobierno. O sea, ya no se escucha reggaetón y no se comercializa ese tipo de música. Pero una vez hicieron un experimento, y es que eso está en YouTube, hicieron un experimento con chicos de Corea donde les empezaron a mostrar música de reggaetón. Y lo primero que dijeron los coreanos fue eso. ¿Por qué les gusta si los ofende? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, de Corea es que hay actos que se pueden normalizar a nivel cultural, pero hay actos que se pueden individualizar. Como por ejemplo nos decía también Burkin, en el sentido de que estos principios y estos actos que tenemos pueden ser un hecho normativo, pero implican tener una interpretación. Y esa interpretación la podemos dar nosotros y nosotros podemos generar ese proceso moral, o puede ser colectivo en masa, que esa decisión puede volverse una constitución democrática. Ese era como de pronto el ejemplo. Ahora quiero mostrarles un videito otra vez para que logremos percibir cómo eso de lo justo y lo injusto frente a diferentes construcciones sociales pueden verse. Y terminado el videito, por ahí acabo de ver que nos pide la palabra también Jefferson. Entonces, permítame. Jefferson, ¿es con el tema para darte la palabra de una vez? ¿O vemos el video primero? Es una pregunta así pequeñita con el tema, y es Sí. estas circunstancias de la moral útil, ¿cómo, cómo pueden reflexionar o cómo se entienden cuando chocan dos o tres culturas o más culturas que son muy diferentes? Entonces, como por ejemplo cuando chocan las visiones de moral de comunidades indígenas con las de comunidades urbanas aquí en Bogotá, por ejemplo, o otros contextos en los que estén chocando algunas visiones muy diferentes de moralidad. Listo. Eso es una respuesta, por ejemplo, que ahorita nos puede ayudar el tema de una visión liberalista que existe de la ética bajo Rawls, que ahorita lo expongo después del videito, pero también hay una cuestión ahí, es también sobre algunas prácticas de lo que empezamos a hablar de lo que es cultura para llegar a acuerdos de contrato social, que también nos lo explica un poco Rawls, y esa visión a veces que tenemos de lo que es cultura ciudadana. Se supone que la construcción de la cultura ciudadana es llegar a acuerdos frente a diferentes costumbres y diferentes culturas que estemos dentro de la misma sociedad y poder establecer acuerdos de convivencia. Entonces, Rawls nos va de pronto a alimentar un poquito de la importancia de la convivencia dentro de estos parámetros cuando logramos tener varias culturas y costumbres dentro de una misma sociedad que también se sienten a veces o atacadas o defendidas, o que algunas son más vulnerables que otras para este concepto.
¿Listo? Entonces, recuerdo ahorita tu pregunta, Jefferson, por si cuando exponga el tema de la visión de John Rawls, no logras todavía sentir que respondimos a esto. ¿Listo? Entonces, déjame en un momento. ¿Y qué imágenes, con qué imágenes estamos de acuerdo de la forma en que se impartió justicia y con cuáles no? Entonces, habíamos pedido ya la opinión a Alejandra y a Valentina de la Espriella. Las escuchamos. Igual quien quiera también opinar sobre el tema, pide la opinión en el chat. Sí, bueno, la verdad yo me encontré como en un dilema, porque al fin y al cabo, pues en todo se está aplicando un castigo de acuerdo a las leyes de donde viven. Sin embargo, con unos estaba, ¿sabes? Como que decía como, ay, sí, pues, o sea, ¿sabes? Como a ver si aprenden, y en otros, como no, esto no es así. O sea, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues árabe que expuso su cuerpo para ser escuchada y para, pues, defender los derechos de la mujer y defender, pues, como su, o sea, su propio derecho, su propio cuerpo, su propia sexualidad, pues no estuve nada de acuerdo en el castigo que se le impartió, a pesar de que en la sociedad, pues para ellos ella incumplió una cosa muy grave, y yo personalmente, pues obviamente no soy parte de esa cultura, no soy parte de esa sociedad, entonces, o sea, hasta la familia de ella lo acepta, pero para mí se me hizo una injusticia. Pero, por ejemplo, en el caso en que, pues, la mamá y el padrastro dejaron que, que la niña de 3 años fuera abusada, pues dijo como, pues hay veces hay leyes y toda la cosa y no se cumplen, pues a ver si así aprenden, ¿no? O sea, y dije como, pero ¿por qué en uno estoy de acuerdo y en otro no? O sea, se me hizo como que, ¿sabes? Como que me sentí como muy, muy partida en dos. Listo, gracias, Valentina. Alejandra. Hola, buenas tardes. Hola, Alejandra. Pues bueno, a mí me pasó algo similar. Yo sentí que en algunos aspectos o en algunos casos yo estaba de acuerdo, o sea, pues esas son incluso uno se siente pues mal porque obviamente se está haciendo daño, digamos en el caso de las dos personas que permitieron una violación. Pero también lo veía algo similar incluso a lo que existe como ley en algunos países, que es la pena de muerte. Entonces, aunque aquí no se cometió algo similar, es como el hecho de que, pues por medio de la justicia, o sea, hay tipos de justicia y sé que existe este tipo de justicia, pero no estaba de acuerdo cuando, por ejemplo, una persona como la chica que pues quiso mostrar su cuerpo para decir algo o como tener voz en algo, pues sea castigada de esa manera. Entonces también como pues pueden llegar a chocar las personas desde la parte como cultural, en donde nosotros obviamente somos mucho más liberales en algunos aspectos, y al momento de comparar la manera en que se llevó a cabo, no sé, ciertas actitudes o ciertos actos, pues pueden llegar pues a provocar como este tipo de sentimientos que en realidad pues no sé, como que chocan muchísimo. Listo, gracias, Valentina y Alejandra. Hay un tema particular con esto que también los pone mucho el sistema preventivo, que es una pedagogía que se trabaja, por ejemplo, en muchos de los aspectos cuando trabajamos con población que ha sido víctima o que ha estado fuera de la ley. Y es el sentido de que los principios, las conductas y la moral nos ayudan a prevenir la misma conducta. Y es que muchas veces, así como algunos posiblemente vimos algunas escenas, sentimos que algunas escenas eran incorrectas, algunas no nos pareció tan cruel y algunas nos parecieron hasta graciosas. Entonces, esas conductas también vienen de ese principio en que tenemos, bajo esa misma construcción del comportamiento que tenemos y de la forma en cómo creemos debe ser la forma de crear sociedad, también nos permiten a nosotros justificar. Pero algo que también decía Valentina es muy cierto, y es que es un poco complicado decir si es correcto o no es correcto porque no somos de esas costumbres y no somos de esas creencias.
Entonces, por ejemplo, creo que una de las segundas escenas es un acto muy conocido de virtud en la tradición china, y es saber de que si tú cometiste algún error que afectó a mucha gente o cometiste un error que llevó al perjuicio a una gran cantidad de personas, pues lo más ético y lo más moral es que usted tome la decisión voluntariamente de hacer un acto de valor que implique el perdón de los demás, y así con ello pues su familia no queda también arraigada a ese acto que usted cometió, que es el acto de la espada, incrustársela en el pecho como un acto de valentía y a la vez de perdón. O por ejemplo, el acto que para nosotros en este momento, pues que las mujeres estén siempre expresando su sentido de igualdad. Para algunas sociedades como la de nosotros es muy normal, pero para sociedades musulmanas, pues tienen un concepto de la mujer totalmente diferente, en el cual les prohíbe y no les permite tener este tipo de libertades. Entonces, la costumbre y la tradición es súper importante para empezar a que nos pensemos cómo es que nosotros también pensamos nuestras costumbres, nuestros valores, y por qué las pensamos de esa manera. ¿Por qué pensamos que eso es bueno o malo? ¿O por qué pensamos que eso posiblemente no afecta? ¿O por qué pensamos que realmente puede ser perjudicial para mí o para alguien? Y es que ese ejercicio de reflexión e introspectivo que solicitamos a veces realizar bajo esta cátedra es también pensarnos si logramos nosotros a veces hacer ejercicios netamente constructivos que nos permiten identificar cómo nuestra conducta está afectando no a los otros también, sino también a nuestra propia construcción de persona, bajo eso también que nos decía Aristóteles, de que cuando hablamos de moralidad y ética, hablamos de la construcción del carácter de una persona. Roger, ¿qué pregunta tienes? Pues, profe, la verdad era como más decir, en ningún momento hubo justicia, porque no conocíamos como el fondo del acto, ¿cierto? Como usted lo dijo ahorita, no tenía como el concepto de lo que estaba pasando, pero ahí se toma la represalia, es porque usted quiere tomar la justicia y no hay ningún concepto de moral ético, solamente se quiere vengar, quiere causarle daño al otro. Eso no es justo para ningún lado. Y donde hablamos del harakiri, hasta eso, porque ya le está atacando como un síntoma psicológico y tiene que cargarlo, usted tiene que hacer algo para que valga eso. Y eso tampoco es justo con la persona. Y mucho menos representar en una mujer toda una sociedad y toda una religión, todo un país, pero en realidad lo hacen con conceptos injustos hacia la mujer. También hacen que ella no pueda liberarse de su pensamiento y cosas como la que yo le decía ahorita, de eso, de el baile erótico y cosas como esas. Listo, gracias. Frente a esto que nos dice Roger y también lo que ahorita nos estaba preguntando Jefferson, el profe Jefferson, ahí cabe que John Rawls nos puede dar un poco de amplitud frente a esta forma en qué hacer y cómo está sucediendo esto de saber si lo que está pasando socialmente puede ser un aspecto moral, fatídico o moral injusto. Y inicialmente John Rawls nos dice, permítanme les presento la diapositiva para que ustedes también vayan teniendo ahí una ayuda visual. Ya ahí están viendo en pantalla. Entonces, John Rawls nos establece que todos generamos conductas para vivir en sociedad por consenso. Entonces, ahí nos empieza a generar, y es que para poder hablar de una sociedad justa, hay que llegar a consensos. Pero estos consensos se
es necesario hacerlos a través de un contrato social, como en algún aspecto también Rox nos manifestaba, y es que hay que generar principios de justicia a través de lo que define lo moral como correcto. Y eso se logra a través de pactos o contratos en los cuales nosotros establezcamos cuáles son las igualdades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las normativas por las cuales una sociedad debe establecerse dentro de lo justo. Que hay un montón de problemas, sí. Pero digamos que el fundamento de John Rawls es a través de lo que él nos decía, de que si uno quiere evaluar aquellos actos, si es justo o no, hay que hacerlo a través del velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia genera dos características. Uno es que debemos partir de desconocer el rol social que tenemos. Porque si queremos evaluar un aspecto, si es justo o no, y le generamos el rol que tenemos, le estamos generando ya un valor. Y cuando usted ya le pone un valor al suceso, puede fallar esa visión de lo ético y de lo justo. Entonces, un primer factor es desconocer el rol que tenemos, es no darle importancia a ese rol que tenemos dentro de la sociedad, porque, por ejemplo, pongo el ejemplo de uno como educador. Si yo tengo el rol de educador siempre presente, sé que mi función es educar, mi función es corregir, y mi función a veces también puede ser enfatizada en generar conductas y hábitos. Y si yo juzgo siempre bajo eso, entonces a veces siempre los profes tienden a querer solamente mejorar conductas y hábitos más que pensarse en la construcción de la persona. Entonces, si un chico, por ejemplo, el día de hoy le roba algo a su compañero, si yo siempre estoy pensando solamente en conductas y hábitos, entonces de una vez empiezo a generar un discurso y un diálogo de prohibición y decirle al chico que eso está mal. Entonces, a veces es necesario desconocer. El otro factor que él nos pide es preguntarnos el conocer las necesidades. Entonces, cuando sucede el ejemplo que ahorita estábamos dando del chico que comete un hurto en el salón, entonces, antes de dar un juicio de valor, también es necesario conocer el porqué de esos sucesos. Y eso también nos va a permitir a nosotros enfatizar y tener de manera cooperativa una forma de dar justicia sin intereses personales, un lograr ser imparcial y un punto de equidad. Algo parecido también nos hablaba Kant en el sentido de que cuando él en su texto de Crítica a la razón práctica establece que la ética formal debe ser universal y racional, o sea, debe procurar que sea universal y debe ser racional para todo el mundo en el sentido de que todo el mundo cree que sea correcto y que es la mejor forma de hacerlo, que es válida para todos. Moral, él lo establece como una moral del deber para Kant. Entonces, la ética kantiana tiene que ver mucho también con el respeto a la ley, con eso que se ha logrado en consenso. Entonces, la moralidad kantiana implica que si nosotros realmente somos morales, entonces debemos tener un respeto frente a eso que ha sido normativo y se ha estipulado socialmente, que es el comportamiento. Pero esa moral del deber va a veces un poco también a lo que nos decía contra Aristóteles de la felicidad. Recuerden que para Aristóteles el fin único es lograr la felicidad. Pero a veces, como ya nos hemos visto con otros autores, a veces esa felicidad puede afectar a minorías. Y Kant nos propone 3 acciones, que él lo llama las máximas. Y es que el deber implica unas acciones contrarias al deber, puede implicar acciones conformes al deber y puede implicar acciones por deber. Lo que él llamó principios por el cual se realiza un acto o imperativos categóricos. Quiero poner el ejemplo de pronto con algo que usan mucho los profesores de filosofía cuando quieren explicar estos temas, y es, por ejemplo, pensémonos que hoy usted está con su mejor amigo, y su mejor amigo con usted deciden cruzar un río. Y cuando cruzan el río,
otro amigo con que va usted le cuenta que ese mejor amigo suyo lo ha engañado y ha hablado mal de usted. Entonces usted cruza el río, pero al darse cuenta, su mejor amigo, que ese que ha hablado mal de usted, no ha podido cruzar el río y se está ahogando. Entonces, en Kant, cuando hicimos que hay acciones contrarias al deber, es unas inclinaciones frente al tema de generar justicia a través de la venganza. Entonces, usted no salva a su amigo porque pues habló mal de usted. Entonces, hay un tema de venganza ahí y una inclinación a realizar acciones contrarias al deber. Es decir, somos conscientes de lo que se debe hacer, pero preferimos no hacerlo porque hay unas inclinaciones personales. Hay unas justificaciones en ese comportamiento. Pero pensémonos en otra acción. Y usted es bastante reflexivo y decide entonces, lo voy a salvar, pero apenas lo salve, la amistad de él y yo depende si él me explica por qué está hablando mal de mí. Entonces hay una acción neutral, una acción mediada, pero que está conforme al deber, pero eso no implica que aún no existan inclinaciones que necesite de usted ser razonadas. Lo salvo, pero igual ahí queda todavía ese aspecto de que quiero saber y esa visión todavía posiblemente de que él me ofendió. Y la otra es por el deber. Entonces, para Kant, el deber implica que usted ni siquiera tuvo que razonar para salvar la vida de su amigo. Porque el deber, esa normativa y ese respeto a la ley, implica que hay algo básico y que está sobreposicionado frente a todo. Y, por ejemplo, en sociedad el deber a la vida y el respeto a la vida es algo básico y es algo que a todo el mundo nos debe generar. Entonces, si yo estoy actuando por el deber, ni siquiera me pongo a pensar si esa persona me ha ofendido o no, sino simplemente actúo. Y actúo en este ejemplo en el sentido que le salvo la vida. Entonces, eso a veces ese imperativo categórico que nos propone Kant es evaluar nuestras acciones. Es como una regla para medir nuestros actos, si esos actos son válidos para todos. Es decir, si todo lo que hacemos es generado por ese deber ser. Y ese debe ser, si está regulado también por la construcción social que tenemos, y si eso bueno, que para Kant es la buena voluntad, lo bueno es esa buena voluntad, genera un comportamiento adecuado. Bueno, una preguntilla para que no logremos un poco más generar esta sesión. Creo que todos ya han hablado, entonces vamos a hacerla abierta. ¿Qué actos morales sociales considero correctos y necesarios? De lo que conocemos de la construcción social que tenemos actualmente en Colombia. ¿Qué actos morales sociales considero correctos y necesarios? Y la otra pregunta, ¿existen actos morales territoriales y por qué? Es decir, ¿existen actos que en ciertos lugares suceden y en otros no? Y estamos hablando solamente en este momento en el contexto de Colombia. Entonces, quien quiera tener la palabra. Yo, profe. Listo, te escuchamos. Profe, no sé, estaba mirando como un punto de la ética y la moral estoica, lo justo que es lo estoico, Sí. y pues eso tendría que delegar a alguien si se robó algo, un castigo peculiar, sino en vez de hacerle entrar en conciencia o hacer algo pedagógico o crear un método en que él intente cambiar ese hábito o esas conductas, ¿cierto? Porque pues Kant dice que la ética formal puede hacer esto en uno, ¿no? Bueno, espera, si te logramos entender. ¿Eso que nos estás generando es una pregunta o es una apreciación de cómo debe solucionarse, por ejemplo, estos dilemas? Creo que es una apreciación de cómo debo solucionar estos problemas. Ok, listo.
Listo, Roger. ¿Alguien más que nos quiera contar frente a estas dos preguntas que estamos generando? ¿Existen actos morales que podemos considerar, actos sociales, perdón, actos morales sociales, normativos, que yo considere en este momento que son correctos y necesarios? ¿O existen actos morales, y si existen actos morales territoriales? Una pregunta ahí conforme a esto. ¿El acto moral se relaciona directamente con la acción o el acto moral es más como ese ejercicio de conciencia? Es más para saber cómo responder a esas preguntas. Sí, la idea es que sean acciones, porque el acto de conciencia a veces no necesariamente están relacionadas con lo que sucede socialmente. Entonces, el objetivo es que este tema de lo consciente, todo lo vamos a seguir trabajando más adelantico, pero en este momento sí son las acciones, lo que sucede en el acto. Entonces, ¿qué actos morales, en sentido de acciones, consideramos que son correctos y necesarios de la construcción de nuestra sociedad? ¿Y qué actos morales, o sea, acciones territoriales, logramos evidenciar dentro de Colombia que en algunos lugares se da y en otros no? Bueno, entonces para motivar la participación, hay alguien, sí, hay alguien que no me ha hablado. Espérame por acá, miro a ver si hay alguien que no haya hablado. Lady, creo que está poniéndote algo en el chat. Listo. Lady, creo que sí existen actos morales territoriales. En Medellín el acto de ingresar en el transporte público sin pagar es incorrecto y se ve mejor visto que las personas pidan a los demás usuarios un pasaje. Creo que lo hacen con un argumento de que el metro es de todos y debe ser respetado. ¿Listo? Para fortalecer esto que nos está diciendo Lady, hay una experiencia en IDIPRON que surgió una vez que los chicos visitaron Medellín. Y es que en Bogotá para ellos es tradicional y normal colarse en Transmilenio. Y para ir a visitar un museo tuvieron que usar el metro de Medellín y pues creyeron que era lo mismo que en Bogotá y la gran mayoría, aunque se les compró el pasaje, porque a todo el mundo se le compró su pasaje, ellos prefirieron colarse sabiendo que esa tarjeta después no la iban a volver a usar nunca en su vida, que pagar. Pero fue un acto más de esa costumbre y esa tradición que tenía, y apenas entraron, los detuvieron y querían ponerle multa a todos y nos tocó intervenir por ellos para que no les colocaran multa. Y adicional, el policía no lograba comprender por qué se colaban. Y más si tenían el pasaje ahí. Michael nos dice, el cuidado al entorno, el cuidado del medio ambiente, como en Medellín y la diferencia de Bogotá. Michael, detállanos un poquito más esa idea en cómo. Jefferson no nos habló ahorita. ¿Estás por ahí todavía conectado, Jefferson Sosa? Hay, mientras esto también, pues, dentro de la alcaldía y dentro del desarrollo distrital, hay un punto muy relacionado con esto y es que en el plan de desarrollo de la alcaldía se está hablando de generar contratos sociales y generar procesos de medio ambiente que estén acuerdos a la participación ciudadana y a la participación de la construcción de cultura ciudadana. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la cultura ciudadana fortalece esa conciencia de lo que es lo que es ético y moral en la sociedad?
Bueno, pues sí, vamos a hablar de lo que se busca a nivel de formación de ciudadanía por parte de las alcaldías o gobiernos distritales, bueno, gobiernos de turno. Generalmente se busca una especie de acto moral como lo estaba describiendo usted, porque pues se busca una visión del bien común, del bien social, de cómo debe ser el buen actuar de un ciudadano. Entonces, en ese sentido, sí se está hablando de una formación en determinado sentido moral. Ahora bien, lo que sí hay que evaluar en ese tipo de políticas es a qué tipo de grupo social corresponde esa formación moral, porque como en una ciudad tan grande como Bogotá, las ciudadanías son múltiples, pues hay múltiples moralidades y hay múltiples formas de ver cómo ser un buen ciudadano. Entonces, lo que tocaría evaluar es si esta especie de construcción de pactos o de propuesta de formación ciudadana responde a esas múltiples ciudadanías que están en un territorio, digamos Bogotá, o están buscando el bien de una población específica que es la que pudo haber construido incluso los mismos planes de desarrollo. Listo, gracias Jefferson. Laura. Sí, yo quería mencionar que, claro, lo que hay detrás muchas veces de todo este tema pues sí, como de ciudadanía, digamos, implementado por las alcaldías, es un tema también de educación. Y creo que si bien, tal como decía Jefferson, que estoy de acuerdo, hay múltiples tipos de ciudadanía, creo que la educación, digamos, focalizada y contextualizada puede ser de gran ayuda para generar como una mayor, no sé, como una mayor acogida frente a los temas morales. Bien, Laura. Gracias. Bueno, última palabrita para continuar. Roger nos está pidiendo la palabra. Bebé, no te hagas eso. Roger. Hola, profe. Profe, pues la verdad, creo que usted habló de lo de la carta de lo del contrato social. Y Sí. pues ya hablando desde un contrato social ya es diferente porque yo tengo que tomar una decisión global, ¿sí? Yo tengo que preguntarle a más de uno, a la víctima y a todos los que están alrededor, qué tengo que hacer con estos actos que esa persona ha cometido. Porque si yo lo digo desde una parte estoica, desde mi ser, yo le diría, no, aquí en Colombia cojamos a todos los ladrones y les vamos a matar hasta, si lo cogemos lo vamos a matar a pata. Pero si usted no lo coge, no le puede decir nada. ¿Listo? Pero la más de uno me va a decir, uy, no, pero si más adelante lo capturan, yo le voy a decir, no, ya fue en el momento porque esa era la acción, porque esa es mi manera estoica de ver. Pero usted me está diciendo que un contrato social, que si violamos a las niñas guayú, todos los que violen a las niñas guayú deben morir. Aún así, tenemos que tener en cuenta que el primer derecho mundial es la vida, sin importar nada. Creo yo, ¿cierto? Listo. Por eso son Gracias, como Roger. los actos, por eso es territorial, porque por eso la gente allá en Arabia se puso de mal genio, porque era como un acto de allá. Pero si aquí alguien lo hace, por ejemplo, en la revista Soho, que es muy latina, y no pueden decir nada, porque es como ese contexto, ¿sí? Estoy en lo elocuente. Listo, Roger. Valentina nos escribe también diciendo, lo que dice nuestro compañero Roger es un acto inhumano de carácter similar que causa intencionalmente grandes sufrimientos o atenta gravemente contra la integridad física o la salud mental. Básicamente, esto lo vemos a diario. Frente a lo que nos decían la profe Laura y también el profe Jefferson, cuando hablábamos también de que si establecer cultura ciudadana es permitir a la ciudadanía esa formación de construcción, fomentación en la capacidad de los valores sociales. Entonces, ahí es un tema que, como también lo mencionaba Roger,
es un tema que se puede diferenciar o se puede volver un problema fuerte en el sentido de, como también lo mencionaba Jefferson, hay muchas culturas y muchas formas de construcción del pensamiento dentro de la misma ciudad de Bogotá. Y esas formas también de ver las cosas también se generan dentro de unas moralidades que para algunos es bueno y para otros no, también como nos estaba proponiendo Roger, y es que de acuerdo a cómo piensa Roger y a sus formas de creencia y a sus experiencias de vida y a su forma de construcción de persona que ha tenido, pues establece que ahí deben, para él se establece algunas cosas buenas o malas y se establece hasta algunos actos de corregir las conductas. Y frente a ello, es que se establece la necesidad de pensarnos en una responsabilidad moral de sujetos, porque como estamos en una sociedad donde lo moral depende de las culturas y cómo nos relacionamos, entonces también debemos establecer cómo logramos ser responsables moralmente frente a esas mil posibilidades que nos pueden surgir, a esas formas utilitarias de ver la ética y a esas formas en las cuales podemos ver cómo se normatizan también las conductas propias de los comportamientos de los sujetos dentro de una sociedad. Entonces, hay 5 pautas en las cuales nosotros podemos ir implementando esa acción de poder pensarnos cómo ser responsables moralmente. Y uno es establecer lo que es justo e injusto en la vida práctica. Porque a veces creemos solamente que lo normativo está escrito en las leyes. Y hay cosas que a nosotros nos pueden decir si están bien o no, y no necesitamos simplemente entablar leyes para decir si eso es correcto o no. Entonces, dentro de nuestra vida práctica, debemos establecer para nosotros qué es justo y qué no es injusto. Una de las pautas básicas en esto es, por ejemplo, la mentira, ¿no? Y es que hay gente que prefiere que le digan la mentira si duela, o hay gente que prefiere mentir para evitarle el dolor al otro. Entonces, acá hay que mirar es qué es justo o injusto en la vida práctica, por ejemplo, en el tema de la mentira, y es empezar a establecer principios básicos de vida. Aquí ya no estamos hablando de sociedad, aquí estamos hablando desde lo individual. Y es que cada quien debe generar unos principios propios por los cuales se va a regir. Y dentro de eso, definir qué es justo y qué es justo en su vida práctica. Por ejemplo, la mentira, definir qué es más primordial para usted, la verdad o la mentira, o si aún va a seguir en el juego de definir verdad o mentira de acuerdo a la utilidad. Lo otro es definir las consecuencias de los actos. Entonces, cuando hablamos de una responsabilidad moral, es que vamos a tener esa capacidad que en algún momento la mencionaba Roger y también Michael, en el sentido de que debemos medir las consecuencias de nuestros actos a través de espacios de reflexión e introspección donde nos podamos sentar a pensarnos qué consecuencias pueden tener esos actos. Pongo un ejemplo en el sentido de que nosotros tenemos que tomar decisiones todos los días. Y esas decisiones siempre van a tener consecuencias. A veces no las logramos ver tan de cerca, pero sí las podemos evidenciar en algún momento. Y es que debemos ser conscientes de que nosotros debemos generar, así como también lo decía Aristóteles y también lo mencionaba Rawls, en el sentido de que debemos generar éticas y moralidades bajo la razón. Y como somos conscientes de poder asumir pensarnos las consecuencias, también debemos asumir dichas consecuencias. Entonces, sabemos de que nuestros actos pueden generar actos en los demás y debemos asumir esos actos. Es decir, si nosotros tomamos una decisión y sabemos que hay una consecuencia, lo más responsable moralmente es después asumir dichos actos. Pero asumir dichos actos no simplemente es decir, sí, yo sabía que eso iba a pasar y ya, sino qué sucesos de lo que realizamos también nos permite generar una integridad y cuidado del otro. Entonces, es algo que nosotros estábamos trabajando, es pensarnos si lo que nosotros generamos como integridad también
dentro de nuestros procesos moral, logramos construir una integridad que también permita el cuidado del otro. Vamos a saltar nuestras preguntitas para un poquito establecer esto que habla sobre lo que es cultura ciudadana. Y es que la cultura da nombre a la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace que de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones a través de ellas. El hombre, a través de ella el hombre se expresa. Toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Una de las importancias que hablamos de cultura ciudadana específicamente en la sección de Bogotá, cuando Antanas Moco nos hablaba de cultura ciudadana, nos hablaba de que era una acción pedagógica, era una estrategia. Y dentro de esa estrategia es de entender que no todo ser humano es inacabado, o sea, nadie es perfecto y aún podemos cometer errores. Y parte de eso es que seamos conscientes de que somos seres humanos que tienen la capacidad de razonar y que tienen unos compromisos y que deben generar unos compromisos con su ciudadanía y con su construcción de sociedad bajo esas experiencias de vida que tienen. Y esos valores que él puede crear le permite a él crear una conciencia que le permite llegar a cuestionar sus propios actos, pero también a ver cómo esos actos que hace también permite establecer su propia trascendencia como persona. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad moral, hablamos de una construcción consciente de la trascendencia del sujeto. Y es que es un deber de todos pensarnos en qué tipo de sujeto vamos a ser. Pero creo que eso todavía no ha sido una ciencia que se cree dentro del proceso académico, y es que usted nunca va a encontrar, por ejemplo, formas de que le impliquen a usted cómo ser como persona. Existen orientaciones y guías a través de lo que se ha construido, de lo que es ética y moral, de lo que es justo, pero ese compromiso de ser persona y de actuar de manera adecuada es una tarea que cada quien debe hacer. Y la construcción de la cultura ciudadana es empezar a ver cómo generar una cultura a través de la costumbre en la cual no se vuelva simplemente un acto que se piense, sino también se vuelva algo cotidiano y algo normativo dentro de mi quehacer diario. Porque nosotros también tenemos esa facilidad de crear normas propias. Y la responsabilidad moral está establecida en eso, de crear conductas que se normalicen para mí frente a ese cuidado del otro y esa trascendencia que tengo de obligatoriedad de construirme como ser, como un sujeto. Dentro de eso hay una práctica que es la práctica restaurativa. Y bajo la visión de Diana Brito, quiero explicárselas para poder culminar esta sesión de lo que habla de la responsabilidad moral. Y es que dentro de la práctica restaurativa hay un enfoque en el cual, cuando hablamos de que hay que restaurar, es porque ya hubo un acto problemático o un acto victimizante. Y no hablamos solo de procesos legales cuando hablamos de práctica restaurativa. Por eso yo hoy no decidí hablar solo de justicia restaurativa, sino práctica restaurativa o cultura restaurativa, en el sentido de que es necesidad que nos establezcamos unos roles específicos. Y esos roles se establecen a través de mis intereses que tengo como sujeto. Y que cuando yo cometo un error o genero un acto problemático o tenga esa práctica restaurativa en que logro fomentar y crear espacios en los cuales no es que me sancionen, no es que me juzgue, sino que logra, a través de la resolución de conflictos, transformar ese conflicto en una forma de responsabilidad y en una forma de reparación. Es súper importante que en esa construcción que tengamos siempre esa conciencia que cuando vamos a hablar específicamente de procesos de paz, estamos hablando de reparación de daño. Y esa reparación implica tener un nivel fuerte de lo que es la responsabilidad y de lo que es el reconocimiento de mis propias
reglas morales. Porque esa transformación que logramos hacer dentro de la construcción de ciudadanía también nos va a permitir a nosotros establecer reglas básicas. Por ejemplo, para finalizar, me gustaría cerrar con el ciclo de la pregunta de cómo ustedes pueden establecer o crear responsabilidad moral a través de qué acciones. O una respuesta un poco más sencilla. ¿Cómo ven esto de la responsabilidad moral? ¿Es una tarea fácil, difícil? ¿Cómo se logra? Yo quisiera decir algo ahí y es, yo creo que en realidad es una tarea difícil a corto plazo, pero digamos que a largo plazo las consecuencias sí pueden ser incluso más difíciles que si nosotros actuamos moralmente desde el principio. Muchas veces nosotros tenemos como un poco como eufemismos en nuestro actuar. No sé si se acuerdan de la clase de desconexión moral, como algo que está tapando, algo que está bien, que está tapando algo que, o sea, algo que decimos que está bien, como que lo minimizamos, pero que en el fondo hay algo muy malo y nosotros muchas veces tenemos esos eufemismos al actuar, diciendo mentiras que llamamos piadosas o mentiras blancas, por ejemplo, que afectan a otro, pensando que va a disminuir un poco el daño y el dolor, por ejemplo. Y eso en realidad, digamos que si bien puede ser por un mal menor a la larga, digamos que afecta o que maximiza las consecuencias en el futuro. Entonces, creo que, pues no sé, creo que esa es como un poco mi visión con respecto a la pregunta que haces. Listo, Laura, gracias. Específicamente, pongo otro ejemplo de lo que sucede mucho a veces en IPRON, y es que nuestros chicos no suelen pensar mucho en qué consecuencias tienen sus actos a futuro. Y, por ejemplo, una tarea muy interesante sucedió y es que dentro del proceso que a veces llevamos con los chicos, a muchos de ellos se les permitió pensarse en volverse parte de los equipos de trabajo que tiene el instituto en la atención con los chicos, y una de las problemáticas fuertes por las cuales muchos no lograron hacer esto es porque dentro de sus procesos en los cuales vivieron en calle, estuvieron del otro lado de la ley o no se dedicaron a tener esa capacidad de razonar sobre sus actos en el momento, cometieron delitos, bueno, no delitos, no, cometieron acciones que les pudieron ser generar una sanción. Entonces, lo que nosotros conocemos como multas. Entonces, muchos chicos tienen multas pendientes. Y esas multas no les permite ahora avanzar en los procesos que ellos quieren de poder acompañar procesos educativos como formadores. Esto en el sentido de que hay veces que nosotros no logramos visualizar que nuestros comportamientos nos pueden afectar. No es tanto afectar al otro, sino que a veces nuestros mismos comportamientos nos afectan a nosotros y nosotros no siquiera somos capaces de pensarnos que esas acciones y esas visiones que tenemos ahora de vida o esos todavía vicios que tenemos, así sean cortos, pequeños o largos, o que puedan influenciar de manera fuerte nuestra vida o lo creamos que nosotros tenemos dominio de ellos, a veces pueden afectar esa visión que tenemos. El guardar, por ejemplo, secretos que a veces nosotros sabemos que son secretos piadosos, en algún momento pueden convertirse en un gran problema para nosotros, en el sentido de que implica la integridad, puede ser que implique la integridad de otra persona. Valentina nos escribía, lo que dice bueno, eso ya lo habíamos leído, son actos que atentan contra la dignidad y la convicción religiosa y política de las personas, ya que cada uno se hace correspondiente de sus actos. Sí, cuando hablamos de responsabilidad hablamos de que usted sea correspondiente, es decir, que usted sea su propio ente regulador de sus comportamientos, que usted no necesite quien le dirija sus comportamientos, necesariamente que esté ahí alguien detrás de usted, sino que usted tenga esa autonomía de poder regularse a través de esas pautas en las cuales podamos reflexionar nuestros actos,
podamos establecer si eso que estoy pensando, que estoy haciendo, es realmente lo más adecuado o no. Cuando yo hablo de responsabilidad moral, no, a veces no me gusta hablar mucho del bien y el mal, porque está muy tildado bajo eso, a veces, de esas otras entidades con las cuales a veces regimos nuestros comportamientos, sino hablamos más bien de lo más adecuado. Yo prefiero hablar de lo adecuado en el momento. Si eso es lo adecuado, o sabemos que es un acto que no nos permite regular de manera correcta nuestros comportamientos. No sé si tengan dudas, inquietudes, opiniones frente al tema. Laura, Señor, aquí está. ¿vas Dime. a comentarnos algo? No, estoy, estaba mirando el chat ya. No, era como para dar el cierre si nadie más tenía comentarios, pero estoy esperando a ver si alguien comenta algo. Listo. Algo que también Jefferson nos estaba hablando ayer de en la clase, en la sesión pasada, que era establecer pedagogías de paz. Es súper importante, chicos, y es que esto que se les dice, por ejemplo, esto de hablar de la responsabilidad moral, no simplemente es un discurso que quisimos decirles a ustedes para que se piensen qué tan íntegros pueden llegar a ser, sino también pensarse en que parte de nuestro deber cuando hablamos de construcción y pedagogías de paz es poder establecer estos espacios donde podamos también pensarnos con nuestras poblaciones, con aquellas personas con que vamos a trabajar temas como estos, de qué tipos de conductas y qué tipos de acuerdos y qué tipos de relaciones vamos a entablar. Y es súper importante que reconocer, por ejemplo, a veces en estos sentidos que nosotros a veces nos volvemos orientadores y guías de estos procesos. Por ejemplo, los chicos de la Universidad del Rosario, cuando empiecen a hacer esa práctica con otros chicos, ya sean del movimiento Scout o del IPRON, en construcción de proyectos, van a encontrarse con un montón de dilemas, con un montón de intereses y con un montón de propuestas de los chicos que están relacionadas a través de su experiencia. Y hay que aprender a ser mediador y hay que aprender a ser constructor de esa responsabilidad de moral, en el sentido de que debemos guiar la conducta de nuestros chicos en el sentido de saber qué es correcto y qué no, pero bajo esos mismos lineamientos que establecían de no hacer acciones contrarias al deber, sino de esos imperativos categóricos en la regla de medir nuestros actos. Porque lo que nosotros hacemos con ellos muchas veces también se vuelve justificación para ellos. Y la forma en cómo yo me comporto y en la forma en cómo actúo se vuelve también un referente para los demás. Igual para los chicos de IPRON que están llevando proceso. Entonces, cuando hablamos de esto de procesos de pedagogía de paz, es empezar a construir a través de estos inicios de construir paz, no simplemente pensando en un conflicto armado, sino pensando también en que todo puede volverse un conflicto y que debe ser mediado y que esa mediación debe ser dada también por procesos de experiencia a través de las mismas escalas de los principios que tienen estas personas. Listo, creo que no hubo preguntas, nadie quiso también cerrar ciclo, Laurita, entonces creo que ya podemos culminar. Listo, Liner. Bueno, igual muchas gracias a todos por asistir. Gracias, profesor Liner, por toda la sesión. Recuerden que las sesiones son grabadas y yo las pongo en YouTube. Nos hace falta la anterior y esta. Y recuerden también que tenemos 3 sesiones más. La siguiente es la de Wilson, luego la exposición de proyectos y luego la de cierre.
Yo envié a todos los grupos cómo vamos a manejar el tema de las asistencias y las horas. Sé que muchos de ustedes de pronto no aparezcan en lista, entonces confío en su honestidad y en su ética para este asunto también, porque digamos que es muy difícil para mí estar tomando asistencia porque sé que muchos han tenido la conexión inestable y se han salido y han entrado. Entonces, cualquier cosa, estamos pendientes y pues me preguntan por el chat. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. ¿Listo? Gracias. Buena noche para todos. Gracias por la asistencia y descansen. Que estén bien. Chao.